Bueno, vamos a hacer un esquema de las principales fuentes del léxico castellano, empezando por lo que es la definición de léxico, ¿vale? El léxico de un idioma se refiere al conjunto de palabras que se utilizan en ese idioma, es decir, las palabras que usamos los hablantes de un idioma. El origen de estas palabras es variado, ¿vale? En primer lugar, lo que son las voces patrimoniales, que son las mayorías de las palabras que usamos nosotros. ¿Cuáles son las voces patrimoniales? Pues aquellas palabras que proceden del latín, que es nuestro idioma de origen, y que han evolucionado, que se han adaptado a cada época y a cada contexto cultural, ¿vale? Por ejemplo, la palabra mater en latín, evolucionó a madre en castellano, ¿vale? Por una serie de cambios fonéticos, evoluciona de mater a madre, pero digamos que mantiene su origen, es decir, tiene un tronco común estas dos palabras, que es la raíz, ¿vale? Nocte, en latín, ¿vale? Pasó a noche en castellano. Ha habido una evolución tanto en la escritura como en la pronunciación, ¿vale? Entonces, entre el 60 y el 70% de las palabras que usamos proceden del latín, y a esto se llama voces patrimoniales, ¿vale? Que es la principal fuente del léxico castellano. Luego tenemos otras fuentes menores, como por ejemplo los cultismos, que son palabras heredadas del latín o del griego, ¿vale? Que han evolucionado muy poco, es decir, que prácticamente se han cogido literalmente, sin apenas cambios de pronunciación y escritura. Ejemplo, la palabra curriculum, lapsus, hábitat, ¿vale? Estas palabras son cultismos porque apenas han evolucionado, respecto a su idioma original. Luego tenemos los neologismos. Los neologismos son palabras de nueva creación, ¿vale? O de creación muy reciente. Normalmente está asociado a cambios tecnológicos, y a evoluciones culturales. ¿Qué palabras tienen poco tiempo? Pues por ejemplo la palabra chatear, internet, cliquear, ¿vale? Son palabras que tienen poco uso, ¿vale? Que llevan poco tiempo usándose. Luego tenemos los vulgarismos. Los vulgarismos son palabras o expresiones que incumplen la norma, ¿vale? Son incorrecciones de la norma de un idioma. Hay dos fuentes de incorrecciones, es decir, tú puedes tener una incorrección por una mala pronunciación, que es el caso del ceceo, el seseo, la pérdida de la D intervocálica, ¿vale? El ceceo es pronunciar la C como S, ¿vale? Y el seseo es la S como C. ¿Vale? Son malas pronunciaciones. La pérdida de la D intervocálica, pues por ejemplo, cuando dices la palabra, en vez de sentado, dices sentao. Estoy sentado. Entonces, estos son ejemplos de mala pronunciación y son vulgarismos que utiliza el idioma, ¿vale? Lo que son los dialectos en España, en lo que es la península ibérica, pues utilizan, tiene distintos usos de la pronunciación. Entonces, por ejemplo, el ceceo y el seseo se da mucho en la zona de Andalucía, junto con la D intervocálica. Hay otras comunidades que tienen otros casos, otras particularidades en la pronunciación. Luego tenemos errores morfosintácticos. ¿Cuáles son los errores morfosintácticos más típicos? Pues está el dequeísmo, que es poner D en expresiones que no lo requieren. Por ejemplo, un dequeísmo muy típico es cuando decimos pienso de que hoy no voy. Ese pienso de que, eso sería un dequeísmo, es un mal uso morfosintáctico del idioma. El leísmo y el laísmo, ¿vale? El leísmo es pronunciar le en vez de lo, y el laísmo pronunciar la en vez de le. Por ejemplo, cuando tú dices yo la di un abrazo, ¿vale? Eso se dice mucho en el norte de España, ¿vale? Porque allí son laístas. Yo la di un abrazo en vez de decir yo le di un abrazo, que sería lo correcto, ¿vale? Estos son errores morfosintácticos. Por tanto, tenemos el dequeísmo, el uso del de cuando no lo requiere, el leísmo, que es el uso del pronombre le en vez del pronombre lo, y el laísmo, el uso del pronombre la en vez del pronombre le. Vale. Otra fuente del léxico son los calcos semánticos. Los calcos semánticos consiste en calcar literalmente una expresión de otro idioma, ¿vale? Por ejemplo, si tú coges la expresión fast food,
comida rápida, eso ha pasado al castellano traducido literalmente como comida rápida. Y hablamos de restaurantes de comida rápida. Entonces, literalmente hemos calcado la expresión del inglés. A esto se le llama calco semántico. Bueno, ya llevamos 5 fuentes del léxico. Vamos a continuar con más. Bueno, luego tenemos los latinismos, que son expresiones sacadas o tomadas literalmente del latín, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la expresión muy utilizada hoy en día de carpe diem, o la expresión curriculum vitae, ¿vale? Cuando echamos el currículum, donde resume nuestra experiencia vital. Luego, la cláusula ceteris paribus, que se utiliza mucho en economía, ¿vale? Para decir que una ley económica, algo se produce cuando el resto de las magnitudes de esa ley se mantiene sin cambios. Por último, tenemos los préstamos lingüísticos, que son palabras tomadas de otros idiomas. Entre ellos vamos a destacar los helenismos, que son las palabras procedentes del griego, como por ejemplo democracia, biología, bibliografía. Todas las palabras que empiezan por biblio son del griego, biblioteca, ¿vale? Biología, que bio es vida, logía es ciencia, ciencia de la vida, y democracia, demo es pueblo, y cracia poder, poder absoluto, o sea, poder absoluto del pueblo. Luego tenemos los galicismos, que son palabras procedentes del francés, como por ejemplo chef, boutique, ¿vale? Que son muy populares en castellano. Luego tenemos los germanismos, que son palabras procedentes del alemán. Estas son más difíciles de ver, normalmente suelen estar asociadas a la guerra. Por ejemplo, palabras como guerra, tregua, bosque. Anglicismos son palabras procedentes del inglés. Por ejemplo, fútbol, tenis, marketing, son palabras que tienen origen en el idioma inglés. Americanismos, ¿vale? Son palabras procedentes de la América hispana. Aquí tenemos palabras como patata, tomate, cacao, chocolate. Suele estar asociada a productos que se producen allí, ¿vale? Y los italianismos, que son palabras procedentes del italiano, como piano, novela, etc. Y luego, por último, que se me olvidaba, serían los arcaísmos. Los arcaísmos son palabras que ya han entrado en desuso, que se han quedado anticuadas, ¿vale? Que la usaban nuestros abuelos y ya apenas se usan. Como por ejemplo la palabra anteojos, que hoy en día se dice gafas, la palabra alevosía, ¿vale? Cuando decimos actuar con alevosía, es que actúas a propósito de que estás haciendo un mal, por ejemplo, ¿vale? Este tipo de expresión de actuar con alevosía se ha quedado anticuado, ¿vale? Bueno, pues entonces ya tenéis aquí 8 ejemplos de fuentes del léxico. Vale, hemos visto los préstamos lingüísticos, los latinismos, cultismos, arcaísmos, neologismos, voces patrimoniales, calcos semánticos, ¿vale? Intentar aprenderos la definición y algún ejemplo de cada uno de ellos.